inicio de esta segunda edición les contábamos que nos vamos a meter en profundidad con un tema que está generando muchísima incertidumbre alrededor de quienes tienen hijos adolescentes, hijos en edad de hacer su viaje de egresados. Y tiene que ver con la muerte en Bariloche de una chiquita de González Chávez, oriunda de ese lugar, de 17 años. Julieta tiene 17 años, empezó a presentar una especie de descompensación, un malestar. Ella habló de un cuadro febril, finalmente llegó el momento de su muerte, en medio de una enorme confusión, porque en algún momento se habló de la posibilidad de que hubiera consumido algún tipo de sustancias, después inmediatamente se descartó esto a partir de los estudios que se le realizaron, la autopsia y demás. No había consumido alcohol, no había consumido drogas y se habló de muerte súbita. Finalmente, un resultado que ha trascendido por estas horas tiene que ver con un diagnóstico de neuropatía bilateral. Y empezamos a pensar, ¿qué significa esto? ¿Se pudo haber hecho algún tipo de previsión respecto de esa patología para evitar la muerte de Julieta de solo 17 años? Lo mejor es preguntárselo a un médico, ¿no? Neumopatía bilateral, así creo que es el nombre. ¿Cómo va, Augusto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado. Gracias por estar, Por favor. Ya había venido Augusto, ya es invitado de la casa. Lo primero que queremos preguntarnos, es qué significa este nombre que empezamos a, de alguna manera, conocer a partir de estas últimas horas. El nombre de neumopatía bilateral. Exactamente. Es un nombre genérico para una enfermedad del pulmón que ataña a, digamos, bilateralidad, ¿no? De los pulmones, a los dos pulmones. A los dos pulmones. Puede ser una neumonía, una afectación difusa. Es como una bolsa de gato, es decir, neumopatía. Claro. Es como una cosa muy general, digamos. Exacto. No estamos hablando de nada específico. Exactamente. Con lo cual hay mucho por investigar todavía para saber desde qué lugar podemos hablar de llegar a la muerte, ¿no? En el caso de esta chiquita. ¿Puede haber habido algún tipo de neumonía mal curada en algún momento de sus jóvenes 17 años? En general, una neumopatía bilateral es una afectación de ambos pulmones de manera difusa y, digamos, universal. Bien. Así que, en cuanto a la etiología o qué causó eso, vendrá después. Vendrá después. En la autopsia sí se investiga. Claro, claro. Deben haber encontrado, digamos, congestión pulmonar bilateral, quizá agua, derrame pleural. Y, digamos, todo esto puede ser provocado por múltiples causas. Múltiples causas. Puede ser una neumopatía, ya te digo, es algo general. General. Estábamos pensando, previa y en producción, a propósito del avance que cualquier padre hubiera hecho lo mismo en este caso, ¿no? Que tiene que ver con exigir una investigación profunda y, por supuesto, uno lo primero que tiende a hacer es a responsabilizar a quienes estaban al cuidado de los chicos. Y en este caso es la empresa Travel Rock y hay ya algunas investigaciones y, de hecho, señalamientos sobre la médica fundamentalmente de Travel Rock. ¿Existe la posibilidad de que haya alguna responsabilidad real de quienes estaban al cuidado de los chicos en un caso así? Es muy difícil de determinar. No está bueno, digamos, criticar a la colega, que no la conozco, por supuesto, pero no sé cómo se desempeñó ni qué fue lo que hizo, pero se puede hablar en general, ¿no? Claro. En Sí, general, por supuesto. sin focalizarnos en este Sin caso. hablar de ¿no? este caso en particular. Es una chica que comienza con algún tipo de molestia, algún síndrome febril, que puede haber sido súbito, que lo pudo haber estado incubando antes de viajar. Sí. Muchos chicos, con tal de viajar, se van con fiebre. Sí. Quizás tenía alguna inmunopatología, algún problema inmunológico que no lo sabía, subdiagnosticado, o simplemente tuvo la desgracia de cruzarse con, digamos, un microorganismo, por ejemplo, altamente patogénico, o sea, dañino, que asentó en sus pulmones. Claro, son tan múltiples. Entonces, es multicausal lo que pasó y después, bueno, viene a ver a quién le explotó la bomba a las manos, ¿no? Porque en este caso, la colega se encontró con una chica que la consultó por fiebre y terminó muerta. Y la agencia Travel, o la agencia de viajes, se encontró con una de las turistas fallecida a su cargo, bajo su responsabilidad. Ahí empiezan a saltar las responsabilidades, ¿viste? Porque además, Augusto, yo pensaba en cuestiones que tienen que ver en este caso con que son menores de edad. Entonces hay, por supuesto, una autorización por parte de los padres a la hora de viajar y demás, pero no tengo, por lo menos la idea en mi cabeza, estoy pensando en mi viaje de egresado, que fue hace mucho tiempo, es un tema de que haya o no algún tipo de estudio médico antes de viajar. Yo creo que no existe eso, no se pide eso. Sí, en realidad es así. Las empresas se cubren con un certificado de buena salud
para poder viajar. Como el del gimnasio, digamos. Que Como se lo el del pedís al gimnasio. médico amigo, a tu tío, a Bueno. tu primo, y así llegás A través de las muertes súbitas de origen cardiológico, que venían con los pacientes que estaban sanos aparentemente y tenían un problema anatómico en el corazón silente que saltaba cuando hacían CrossFit, por ejemplo. Que puede haber en cualquier deporte, puede haber pasado. Sí, por supuesto. En mi caso particular, no hago certificados médicos, o sea, siempre pregunto, ¿para qué? Es para gimnasio. Bueno, un electro, una ergometría, Claro. la gente lo está entendiendo, la mayoría. Bien. Por ejemplo, los chicos cuando quieren viajar vienen generalmente 1 o 2 días antes del viaje, te hacen firmar un documento de 2 carillas, donde por poco te preguntan toda la historia clínica de tu vida. Claro, claro. Y en general todo el mundo está sano, nadie te dice yo tuve esto, tuve aquello, con tal de viajar. Sí. Entonces vos, o sea, te exponen a vos a que la bomba te explote en las manos. Claro. Incluso O sea, pueden es no muy saberlo, que eso también es otra posibilidad, Bueno, ¿no? generalmente las muertes súbitas en pacientes que desconocen son. Claro, claro. Cuando hablamos de muerte súbita, porque eso también es otro de los temas, ¿no? En algún momento se mencionó en el transcurso de las horas, por lo menos las primeras horas y demás de la muerte de Julieta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de muerte súbita? Una muerte repentina sin causa aparente. Sin causa aparente, ok. Y la causa puede ser... Cardíaca, cerebral, infecciosa. Sí. Y que no tiene a lo Tóxica. mejor un antecedente que se venía tratando o alguna enfermedad anterior. Bueno, O si sí, el pero paciente no lo era sabemos. cardiológico, tenía un infarto, tuvo varios stents en las coronarias y un día amanece dormido, fue una muerte súbita, pero bueno. No, pero no se, claro, pero no se lo cataloga como muerte súbita. Exacto, pero Uno entiende que muere de un infarto o de un problema en principio es una muerte súbita. Después, bueno, capaz que tuvo una hemorragia cerebral, secundaria a las medicaciones, y el corazón estaba perfecto. Sí, terminan siendo en realidad términos bastante abstractos y abiertos y amplios. Muy generales, pero para claro. describir cosas muy amplias que todavía no se investigaron. De repente la chica tenía fiebre, le faltaba un poquito el aire, la auscultás y no sentís nada. Sí, Y bueno, se murió a las 8 horas de eso. claro. Y bueno, por ahí hay microorganismos, como el neumococo, que te pueden causar estos cuadros. En muy pocas horas. En muy pocas horas. En realidad todas estas preguntas tienen que ver no solamente con conocer cosas puntuales, porque uno desconoce, nosotros no somos médicos y seguramente mucha de la gente que nos está viendo tampoco, sino además para poder entender cómo reaccionar y qué se hace frente a una situación de estas características. Porque uno lo primero que tiende a hacer es a responsabilizar a alguien que no es uno, ¿no? Y ahora aparece la empresa y la médica y demás y habrá que investigar qué fue lo que pasó allí. Sí. Pero digo, pensándolo en general, ¿no? sin focalizar en este caso. Si tenemos un cuadro de estas características, estamos en un viaje, tenemos un menor de edad y aparece un cuadro febril, un malestar y demás, ¿qué hay que hacer? ¿Llevarlo inmediatamente a una guardia, ir a un hospital, tratarlo en el lugar? ¿Qué se hace? Bueno, primero estar tranquilo y tratar de no ser fatalista. Porque son casos atípicos o no frecuentes. Sí. No es que se muere en todos los viajes un adolescente. Claro. Y después, bueno, olvidarse de las presiones y hacer lo que la conciencia le indique. Si tenés un chico que está mal, que no te cierra, bueno, movilizarás tus recursos o los recursos a mano para llevarlo a un hospital. Claro. Y bueno, el médico que lo evalúe también, ¿no? Es todo cuestiones de responsabilidades. Bien. Es lo mismo cuando se enferma un médico. Cuando se enferma un médico lo atendemos y bueno, no, a vos no, bueno, esto no te lo voy a hacer porque vos... No, es uno más. Es un paciente más. Exactamente. Exacto. Porque después pasan las cosas por no tomar los recaudos suficientes. Pero es difícil, ¿eh? Sí. Es muy difícil. No, claro, porque además es un momento casi diría de encrucijada, probablemente para el médico, seguramente para los responsables de la empresa que estaban en ese momento allí presentes, y claramente uno tiende a comprender a los padres cuando pasan estas cosas. Yo me acuerdo, sí. Pero es verdad que no, digamos, no tenemos la certeza acerca de que haya habido exactamente una responsabilidad de quienes estaban a cargo. Hace poco estuvo el caso de la persona esta que tuvo un accidente de salud en Jamaica. Exacto, sí. Bueno, que estuvo con problemas. Sí. En alguno de los pasajes de las entrevistas que le hicieron, yo escuché como que ya venía con dolores abdominales y fiebre. Y se fue de viaje con Como que en esas subió condiciones. enferma. Claro, claro. Es una responsabilidad de la persona. Después vienen las responsabilidades del crucero de no tener la suficiente complejidad para la emergencia. Exacto. Ni actuar a consecuencia. Sí. Como no están acostumbrados a que estas cosas pasen, después no se toman los recaudos porque es llamar al jefe, llamar acá, conseguir los recursos, movilizar Pérdida cosas. de tiempo además todo eso. Igual que las agencias de viaje, Claro. cuando uno va a Bariloche, no están esperando que se muera
un turista. No, claramente, pero tienen que estar preparadas para que si algo de eso sucede, Pero puedan cuando pasa resolverlo. esto, si no tenés armado algún mecanismo de defensa, algún protocolo, vas a tener que movilizar un montón de recursos y probablemente termines en un juicio. Es impresionante, Augusto, porque en realidad estamos hablando como casi siempre de lo mismo, que tiene que ver con la prevención, con estar atentos a que hay cosas que pueden pasar y uno tiene que estar preparado para esas cosas que pueden llegar a pasar, aunque sean eventuales o aunque nunca te pasen, finalmente. ¿Habría que, digamos, tener algún seguimiento mayor sobre estas cuestiones relacionadas con los trámites de los certificados médicos y demás en el contexto de chicos tan jóvenes, saber bien cómo la empresa se maneja? ¿Qué conviene hacer en ese sentido o qué habría que hacer en ese sentido? Mira, lo que habría que hacer es muy difícil de contestar, porque si uno vela por sus hijos, lo primero que tiene que hacer a cierta edad, llevarlos a un médico clínico y que le haga un laboratorio de rutina, una placa de tórax, un electrocardiograma con su cardiólogo y mínimamente, si hace deportes, una ergometría. Bien. Con eso, en la población joven ya cubrís gran parte de lo que es la fatalidad de las enfermedades prevalentes y las cosas que uno pueda sufrir, ¿no? En una ergometría con esfuerzo máximo se puede detectar una malformación cardíaca si le entra en el electro. Claro, claro. Entonces, eso sería una de las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Principalmente si tiene una obra social y si tiene un hijo que va a viajar. Bien. Porque después tampoco saben lo que hacen los chicos. Claro. Y también uno mismo, digo, como adulto, a la hora de Ni hablar, está emprender todo tabulado eso. Vos tenés tus controles. Antes de viajar, lo mismo. Personas con varices, personas con problemas tienen que tomar una aspirineta antes de embarcarse en un avión, quizás ponerse unas vendas, unas medias, porque después vienen los accidentes. Claro. Es un tema sumamente amplio. Sí, pero queríamos tener estos conceptos que son básicos, que son importantes y que seguramente muchos papás que están viéndonos del otro lado se los han estado preguntando, ¿no? Otra cosa, tampoco por una cuestión de salud pública, el médico tiene que tener criterio clínico. No puede, por ejemplo, a cada chico le duele la cabeza hacer una tomografía y una resonancia. Claro. Porque el 95 o más % no tienen causa. Es tensional o para una causa infecciosa. Entonces, no es llevar al nene o ir al médico y exigirle que le haga una multiplicidad de estudios para ver qué tengo. Claro. Porque está tabulado y hay una cuestión de salud pública y cuidado de los recursos, porque si no, terminamos, digamos, dañando el sistema de salud, privado y público. Y bueno, y otra de las causas también que tenemos los médicos es la parte legal, viste, con el juicio de mala praxis, todo lo que muchas veces nos presionan y tenemos que pedir estudios para evitar problemas. Para evitar esos problemas. Es un tema, como dijiste vos, muy amplio, muy difícil y con mucha gente que opina y no sabe. Augusto, muchas gracias por haber venido. Por Siempre favor, es un placer y por supuesto que seguiremos en próximas oportunidades. Encantado de venir. Algunos otros Encantado de temas. venir. Muchas gracias.